básica de conceptos relacionados a lo que vimos al principio o a lo que se necesita para poder desarrollar el inglés como tal. Vamos a ver gramática, sino vamos es a centrarnos en vocabulario. Este vocabulario que vamos a ver hoy es muy importante que lo tengan en cuenta porque a partir de él es que vamos a desarrollar nuestro parcial acumulativo, el del último corte. ¿Sí? De todas formas, uno que otro detallito de este vocabulario se va a ver reflejado en el parcial de este segundo corte. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Señor. Sí, listo, Paula, muchas gracias. Entonces vamos a esperar 2 minuticos más y arrancamos. Acerca de, vamos a iniciar con vocabulario, vamos a desarrollar una explicación breve acerca de vocabulario básico que vamos a trabajar a lo largo de todo el corte como tal. Y este vocabulario, como les comentaba, va a aparecer en ese acumulativo que vamos a tener al final de nuestro semestre, que se llama FOT, que es el First of a General Test. Es un examen genérico, ¿sí? General de todos los contenidos. Good. Me dicen si pueden ver la presentación en este momento. Sí, señor. ¿Sí? So, now, ¿ya me ven a mí? ¿Ya ven la presentación? Sí, señor. Good. Entonces vamos a mirar conceptos básicos, cositas básicas acerca de lo que necesitamos de estas palabras. Let's have a look to the first thing. Vamos a mirar la primera parte. Vamos, un momentico, cierro acá. Vamos a salirnos de esa pantalla para poder abrir la presentación. So, aceptar. There we go.
So we're going to start working with the vocabulary about the alphabet. Remember that when talking about the alphabet, recuerda que mientras hablamos del alfabeto, en inglés tenemos menos letras que en español. Good? And the pronunciation of these letters are going to be completely different from the ones that we're going to find out in a word. El alfabeto es diferente en pronunciación, dichas las letras una a una, que dentro de una palabra. Es algo importantísimo que debemos conectar con esa clase que tuvimos breve acerca de la pronunciación, de la fonética, ¿cierto? Que nos acordamos que, por ejemplo, en español la palabra manzana, las tres vocales A son pronunciadas igualito, manzana, ¿verdad? Pero en inglés, cada una de estas letras va a variar su pronunciación de acuerdo a la palabra. Entonces, el alfabeto tiene una pronunciación distinta a cómo la vamos a encontrar las letras en conjunto en una palabra. Now, you say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voy a parar hasta acá para explicarles la G y la J. En español, G y J son sonidos guturales. Los hacemos aquí en la garganta. G, J, ¿verdad? G, Ji, Jo, Ju, Ja, con la J, todas son guturales. Ga, Ge, Ji, Go, Gu, todas son guturales también. En inglés, estos dos sonidos nunca van a ser así. Siempre que ustedes vayan a ver la G, va a ser sonido de ga, 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 ga. Ge, 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 gi, go, gu, ga, ge, gi, go, gu. La G nunca va a ser sonido G, sino va a ser palatal. El sonido se va a crear en el paladar y todas es como si fuesen ga, go, gu, ga, go, gu. En algunos casos la unión de la G con la E va a ser ge, en otros gui con la G y la I, que en español serían ji y G como general, como gigante, ¿cierto? En inglés no, en español de esa forma, en inglés no. En inglés van a ser Y, como la Y de yuca. Y, Y, Y. Como en Argentina es Argentina. En jirafa decimos giraffe. ¿Qué? Sonido K, que es K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. X. Fíjense que la X se hace con una K y una S. No vamos al éxito en taxi, vamos al éxito en taxi. Right? Al principio debemos aprender a exagerar la pronunciación para poder desarrollarlo. Que ya luego decimos successful, éxito, taxi, taxi, taxi. No lo exageramos tanto, pero sí hacemos siempre ese sonido de la K y la S. Éxito, taxi. Y and Z. These are the sounds in spelling. Estos son los sonidos en deletreo. Right? Ejemplo, miren aquí la palabra diferente. Yo pronuncio different, 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 pero el deletreo es D-I-F-F-E-R-E-N-T, different, right? Now we're going to practice the spelling. Vamos a practicar el spelling, que es súper sencillo. Yo voy a poner aquí el paint. Ustedes me van a deletrear sus nombres. Cada uno active su micrófono. Miren que somos poquitos. Apenas sabemos 5. Cada uno va a deletrear su nombre. Y yo lo voy a escribir aquí en el paint. So, los escucho. Quien quiera activar el micrófono. Tell me. So,
Usted. So, Javier, do it. No levanten la manita porque no puedo ver la pantalla cuando están escribiendo o alzando la manito. Activan el micrófono y lo deletrean de una vez. A ver, los escucho. How do you spell Javier? ¿Cómo deletreas la palabra Javier? Tell me. Listo, profe. Es que no me deja. Don't worry. Ahí Listo. te escuché ya. Javier, ¿no? Ajá. Listo. ¿Cómo? No sé cómo se dice la J. J. J, A, B, I, E, R. Very good. Javier con B Bueno, bilabial es o con V. con B Con pequeña. V, ¿cierto? V. Vamos a llamarla de aquí en adelante V. La B pequeña ni la B grande existen, ¿no? Es B bilabial y V. Ojo, Ah, acuerden que esto lo vimos en la clase de fonética. Importantísima la pronunciación y la diferenciación en inglés, ¿cierto? La B bilabial yo la digo B, 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 B. Y la V la pronuncio V, V, V. En este caso, cuando estamos en el alfabeto, igual, B, V, B, V. Es diferente de letrear Javier, G-A-V-I-E-R. G-A-V-I-E-R. ¿Listo? Entonces, pronúnciala de nuevo, practiquémosla. Te escucho, Javier. J, A, B, I, E, R. Que más pronunciada, exagera, un poquito exagerada esa V. J-A-V, J, A, V, V, I, E, V. R. Good. Ojo que en inglés tenemos que exagerar los sonidos para sonar nativos, ¿cierto? Porque pues sí, lo de menos es decir J-A-V-I-E-R, J-A-V-I-E-R, V, 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 que no se exagera. Pero en inglés debemos exagerar ese sonido un poco. V, J-A-V-I-E-R. Good. Another person, a ver, ¿qué otra persona? Yo, profe. Tell me, te escucho. V, A, L, E, Un momentico, me ubico en el texto. ¿Cómo? ¿De nuevo? V, A, L, E, R, I, A. Valeria, Valeria o Valeria. Valeria. Valeria, ¿no? Entonces V, 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 V. V-A-L-E-R-I-A. Good. Another one. A ver, la última. Continuamos. ¿Quién más? P-A-O-L-A. P-A-O-L-A. Perfecto. P-A-O-L-A. Y tú y Paola dirá, fácil, me la llevo fácil porque no me complico, pero sí, la P también tengo que exagerarla. P, P-A-L-O-A. P-A-O-L-A. P-A-O-L-A. P, P, P. Good. So let's remember the alphabet. Acuérdense que en el alfabeto, en el deletreo, tengo que exagerar un poquito las consonantes sobre todo. Entonces recordemos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Good. So that's the alphabet, and that's why it's really important when talking about English. En inglés es muy importante el alfabeto porque él nos ayuda a entender ciertas palabras. Cuando ustedes no entiendan lo que una persona dice, ustedes dicen, how do you spell the word? ¿Cómo es que deletreas la palabra? Para que en la cabeza ya la creen y diga, ah, así es que se pronuncia, es que no sabía cómo se pronunciaba, right? So,
Let's start paying attention now to the numbers. Lo que son los números, vamos a tener 4 diferentes tipos de características referentes a los números. First of all, we're going to pay attention to the cardinal numbers. Vamos a fijarnos en los números cardinales. Todos estos videos que les voy a mostrar ya los tienen guardados aquí en sus anuncios en las memorias del día de hoy. So let's start paying attention to the first video. Vamos a mirar el primer video. ¿Cómo nombramos los números del 1 al 100? Los cardinales. ¿Qué es eso de números cardinales? Son los que nos ayudan a contar, los que conocemos comúnmente del 1 al infinito. Se llaman cardinales porque nos generan un conteo, nos indican que voy a generar un conteo. Good? So let's pay attention to the video. Me dicen si lo escuchan. Voy a minimizar acá la pantalla para poder ver si me ven o no me ven. Let's start. Listen, escúchenlos y pay attention. The numbers in English from 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta este momento, we need only to learn these numbers. Nosotros solamente necesitamos aprendernos la pronunciación del 1 al 20 y luego de 10 en 10 hasta llegar al 100, al mini, al millón. Right? Son los únicos que necesitamos aprendernos. So we say 1, 2, 3. Ojo con la pronunciación del 3 para que no lo confundan con el árbol. 3, árbol. 3, 3, 3. La lengua en la mitad de los dientes. 3, el número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, ojo con el 13 también, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y estos números del 13 al 19 debemos hacer la alargación de esa pronunciación. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué debemos alargarla? Para que no se vayan a confundir con los números de 10 en 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si se dan cuenta, cuando ya llegamos al 20, al 30, al 40, al 50, los números que están entre 10 y 10 van a ser mencionados el número entero, 20, 30, 40, y el número del 1 al 10, 31, 32, 33, 44. Now, en español, yo digo 44, 52, 38, ¿cierto? Sería en inglés, it will be in English, sería en inglés de esa forma. Diríamos 30, 30 and 2, ¿verdad? Porque así lo decimos en español, 32. Ahí, en español sería 32, 44, 68. Resulta, chicos, que en inglés, we don't need to say and. En inglés no necesitamos decir ese and. Sencillamente decimos 32, 46, 89. Good. Entonces, ojo con este detallito, que hay ciertas
traducciones que no se pueden hacer literales a como las hacemos en español, porque inglés es más sencillo, inglés es más reciclador, más directo al grano. We don't need to do this. ¿Okay? No necesitamos hacer esto con esos números. 31, 32, 39, 42, 43, Vamos a 44, avanzar allí para llegar a los otros números que los que importan. Bueno, todos estos los vamos memorizando, pero miren los de 10 a 10. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué pasa con esos números? Esos números tienen una pronunciación característica y es que van a terminar en una I, mientras que los del 13 al 19 terminan también en una I en pronunciación más una N, y esa I debe ser un poquito más larga para que no la confundan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y los de 10 en 10, 20, 30, 50, 40, 60, 70, 80, 90. Si ustedes no hacen larga la I de los del 13 al 19, los van a confundir con estos. Fíjense bien, yo les voy a pronunciar un número sin enfocarme en la pronunciación. Ustedes me van a decir cuál es el que escuchan. 13, 13. ¿Cuál es ese número? Pueden escribirlo en el chat, no necesitan activar el micrófono. 30. 50, no. 30, No, el 13. 13, 13, 13, 13. Ven, debo alargar un poquito más, exagerar un poquito más la pronunciación y que se alcance a escuchar la N para que me entiendan. ¿Vieron? Entonces, por eso es que es importante hacer esa correcta pronunciación. Good. Sigamos mirándolos para que los escuchen también y puedan comprender la correcta pronunciación. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Now, llegamos al 100. Podemos decir 100 o decir 100. Significa 100. Now, ¿cómo vamos a leer los números de 100 en adelante? ¿Y cómo vamos a leer esos números grandes? When you have a look to the two numbers, como vimos, si se dieron cuenta en la escritura, nosotros decíamos 21, ¿cierto? Voy a ampliar un poquito más esos números que sean más grandes. Uy, no tan grandes porque me quedo ciego. 21. ¿Qué hacíamos? El primer número hablaba de 10 en 10, ¿verdad? El primer número
marcaba los de 10 en 10. Entonces en este caso 20. Y el segundo número me estaba marcando los del 1 al 10. En este caso el 1, 1. Entonces para decirlo, 21. 21. Period. 21. Punto. Pero ya cuando hablamos del número 100, estamos viendo 3 cifras, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del número 100, que son 3 cifras, ahí no pasa nada. Ahí por el momento no hay ningún inconveniente. Yo digo el número 1 y esos 2 ceros los llamo 100. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tengo los números de 100 en adelante? Yo los divido de esta forma. Al numerito de ahí, el primero, lo menciono del 1 al 10, del 1 al 9, perdón, porque no hay más, del 1 al 9. En este caso es el número 1, yo digo 1. Y esos 2 ceros, si aparecen los 2 ceros, ellos se van a llamar 100. 100. Right? Digo 100. Y estaríamos diciendo un 100, 100. Si quiero decir 200, sería 200, 200. 900, 900, 9 y 100. ¿Entendido? So this is how we're going to create. Eso es como lo vamos a decir los números de 3 cifras cuando terminan en 00. Pongo el número del 1 al 9 y la palabra 100. Pero ahora, ¿cómo voy a decir los números que tienen 3 cifras, pero que no terminan en doble cero, sino tenemos otros 2 números diferentes? En esta situación, este número va a llevar la palabra 100 pegadito. Entonces aquí en este pedazo decimos el número más la palabra 100. El número más la palabrita 100. Ese primer pedacito decimos el número más la palabrita 100. Right. Entonces ahí diríamos 100 de una vez. Good. Y el otro número va a ser lo que hicimos antes. El número del medio va a ser de 10 en 10 y el último número del 1 al 9. Entonces, ¿quién me dice ese número que ven ahí? ¿Cómo sería el 129? Sí. 129. 129. Perfecto. Recuerden que el número que va en la mitad siempre va a ir de 10 en 10. Y el último número del 1 al 9. Y listo. Así poco a poco vamos descubriendo cómo decir los números grandes, los números que ya van de 1000, de millón, etc. Good. So, very easy. Vamos a hacer otro ejemplo antes de continuar ya para el número de 1000, de millones y demás. ¿Cómo me dirían este número que les voy a poner acá? El 698. ¿Cómo quedaría? Sí, muy bien. 698. 698. Muy bien. El 6 más el 100. 600. El número 2, el numerito número 2, el del medio. 9 de 90, de 10 en 10. 98. Fíjense.
Los números se leen tal cual se leen en español. En español digo 600, 90, 90 y 8, 8. 698, uy, mi dislexia, 8. 698, 698. Fácil. Así es como decimos los números, tal cual los decimos en español, los decimos en inglés. Now, aquí están hasta el 100. Resulta que cuando hablamos de los de 1000, vamos a tener esa misma característica que vimos de 3. Pero ahora vamos a tener en cuenta este puntico que hacemos en el cuarto número. El cuarto número va a ir acompañado siempre de un punto, perdón, de una coma, porque en inglés se utilizan son comas, no puntos. Y esa comita la vamos a llamar thousand. Esa comita la vamos a llamar thousand. Entonces vamos a decir aquí el 9341 sería 9341. 9341. You see? Vamos a acompañar al cuarto número con una coma y esa comita la vamos a llamar thousand. Ahí. Entonces, un ejemplo acá, 3000, 752. 3752. ¿Cómo dirían este número? Very good. 700. 752. 52. Perfecto, mire, tal cual como lo decimos en español. 3, la comita va a ser la palabra 1000, 3000. El 7 debemos decirlo más la palabra 100, 700. El 5 está en el medio, va de 10 en 10, 50 y el número 2, 3752. Ahora los números del millón. Al millón también lo ponemos como una coma abajo. En español generalmente en la escritura utilizamos es un apóstrofo, la comita superior. En inglés se escribe con la comita abajo. Y esa comita se va a llamar million, no millón. Ojo, no es millón. En inglés no existe la palabra ya, la pronunciación ya de la doble L. Solo se dice una L, million. ¿Qué? Y lo mismo, el numerito que viene antes de esa comita indica millones. La comita va a significar million. Entonces 25 millones, 25 million. 25 million. Ojo, en español yo digo millones, pluralizo los números, pero en inglés los números no se pluralizan porque ya son una cantidad. Entonces, si yo quiero decir 25 millones, en inglés digo 25 million, no millions, nada de plural. Y así es como decimos estos números largos, estos números grandes. 25.879.341. Fácil. Igual como se dice en español, se dice en inglés. 25.879.341. Period. Hagamos un breve ejercicio. Les voy a escribir 5 números acá. Ustedes me los van a escribir en el chat cómo serían dichos en inglés. $639.658.210, 33.333, 425.900.000. Hagan esos tres solamente.
Solamente hagan esos tres. ¿Cómo quedarían esos tres números dichos en inglés? Tell me. Escríbanlos ahí en el chat y los leemos. Ready? ¿Cómo quedarían esos números? Tell me. Who wrote them down? ¿Quién los escribió? Come on, let's see. Bien, ahí dice Natalia, 639,638,210. Perfect, Natalia. Another person, a ver, ¿quién más? The other one. ¿Cómo quedaría? Let's see here. Come on, people. 333,000. Ese quisiera que activaran el micrófono y lo pronunciaran. A ver, vamos a practicar pronunciación. Que se los puse precisamente porque el 3 es uno de los numeritos a prestar mucha atención en la pronunciación. ¿Quién me lo pronuncia? A ver. Who dares? ¿Quién se atreve? Come on. Easy. Piece of cake. It's a really piece of cake. Muy sencillo. ¿Quién lo hace? A ver, Javier, Natalia. Billie Jean. Marilyn Joana. Laura Romero. Valeria. ¿Alguien? Come on. Pronunciación. How it goes. ¿Cómo va? ¿Cómo va la pronunciación? 33. Ok. 1000. Sí. 333. Yes. Very good. 33,000, 33,333. 33,333. Good. Fíjense que en ningún momento vamos a decir 33,000, 33,133. Nada de la I. La I es la finalización, ¿no? Del 3, del 30 y del 13. Pero el principio de la palabra es con E. 30, 33,333. Good. ¿Y cómo decimos 425,900,000? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe ahí en el chat?
Ready? So queda, vamos a ver cómo queda. Here, ¿quién escribió? 425,900,900 ¿qué? 425,900 ¿qué falta? Ahí falta un pedacito. Porque apenas estás diciendo 425,900,000. Tú lo que estás diciendo es 425,900,000. Ay, no estoy escribiendo. 425,900,000. 1000. Correcto, el thousand. Fíjense muy bien. Ojo con la pronunciación, es tal cual en español, en inglés. 425,900,000 la que están diciendo. Ah, pero no, son 900,000. Entonces, 900,000. 900,000. So never forget that. Nunca se les olvide el complemento. Good. El complemento, de que son las palabritas million, hundred y thousand. Now, let's go to the other type of numbers. Vamos a mirar el segundo tipo de números, que son los números ordinales. What are ordinal numbers? Ordinal numbers, los números ordinales son aquellos que nos representan un orden, una organización. Es diferente que tengo acá varios elementos en mi escritorio en desorden y yo digo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Cuento en desorden, pero doy un conteo. Digo, tengo 20 elementos en mi escritorio. A decirles, vamos a organizarlos. Entonces, el computador el primero, el segundo, el teléfono, el tercero, el celular, el cuarto, el teclado, el quinto, el mouse, ¿sí? Los números ordinales represent an orden, an organization. Hay una organización de las cosas que tengo. Vamos a mirar qué detalles debemos tener pendientes cuando hablamos de estos números en inglés. Have a look. One, two, three. These are cardinal numbers. First, second, third. These are ordinal numbers. Ordinal numbers normally show the order or sequence of something. You normally create ordinal numbers by adding th to the end of a cardinal number. 4 becomes fourth. 7 becomes seventh. 16 becomes 16th. Also, you need to be careful with the spelling of some ordinal numbers. 5. So, primera característica especial de los números ordinales. ¿Qué pasa con ellos? Los números ordinales representan una pronunciación diferente, ¿sí? Le vamos a agregar en general a los números, cuando los escribimos, ese simbolito de TH. Y la pronunciación va a ser con esa TH adicional. Entonces digo, en vez de decir four, digo fourth. 7, seventh. 16, 16th. Debo hacer ese sonido de TH para que la gente entienda que estoy hablando de un número ordinal, para que entiendan 16avo o 16º. Fíjense que en español hablamos así, 16º, 16avo, el séptimo, el cuarto día. ¿Qué? Hay algunos números que debemos tener cuidado en la transformación, que son el número 5, el número 9, el número 12, el 1, el 2 y el 3. El 5, el 9 y el 12 van a terminar en TH, sí, pero la escritura cardinal va a variar un poquitico en la ordinal. Fíjense bien en el 5 que están viendo en pantalla. 5, lo escribíamos F-I-V-E, but in the ordinal number you say F-I-F. No termina en VE, sino termina en FIF.
antes de poner la TH. Good. Lo mismo va a suceder, va a haber un pequeño cambio con el número 9 y el número 12. Miremos. Becomes fifth, not fifth. There's no VE in it. Fifth. 9 becomes ninth. There is no E in this ordinal number. The main exceptions are with the numbers 1, 2, and 3, which become first, second, and third. This also happens with ordinals that end in these numbers. 21 becomes 21st. 22 becomes 22nd. 33 becomes 33rd. ¿Qué pasa con el número 1, 2 y 3? Ellos no van a terminar en TH, sino terminan en la S y la T, la N y la D, la R y la D. ¿Y por qué en esas terminaciones? Por la forma en cómo los decimos en su forma ordinal. El 1 ya no es one, se vuelve first. Y la palabrita first termina en ST, por eso la S y la T se le pone al número 1. First. Chicos, si ustedes no le ponen estos simbolitos a los números, la gente inmediatamente va a entender que ese número es un número cardinal y no ordinal. Por eso es muy importante en la escritura usarlos. First. Second. Al número 2 le ponemos la N y la D porque viene de la palabra second. Third. La R y la D al final por la terminación de la palabra third. Right? Now, fíjense bien cuando hablamos de estos números en combinación con los de 10 en 10, por ejemplo el 20, el 30, el 40. En español, yo digo el 21º día, el 52º, el 93º. Utilizamos el número ordinal tanto en el número de 10 en 10, con los decimales, como en los números unitarios, que en los del 1 al 9. En inglés, this doesn't happen. Esto no sucede. En inglés, el único que se transforma es el de la unidad, el del 1 al 9. En inglés no decimos 21º, en inglés diríamos 20º, 22º, 23º. ¿Right? Como en el ejemplo, 21st, 22nd, 23rd. El que lleva el cambio es el número de la unidad, no el de los decimales. Right? When do we use ordinal numbers? Ordinal numbers are normally used for dates. We use ordinal numbers when giving a date. Her birthday is on the 29th. Independence Day is celebrated on the 4th of July. Sequence or order. We use ordinal numbers when we want to show the order or position of someone or something in a sequence. Woodward United finished second in the league last year. I came third in the race. This is the first time it has happened. Floors of a building. We use ordinal numbers to express the number of a floor in a building. Our office is on the 9th floor. Her apartment is on the 2nd floor. Celebrations. We use ordinal numbers when we want to say the total number of years we are celebrating. This is typically for birthdays or anniversaries. A person's 15th birthday is an important event in Mexico. We had a huge party for his 21st birthday. Today is their 20th wedding anniversary. Miren, ¿cuándo utilizamos estos ordinal numbers? Cuando hablamos de celebraciones, cuando hablamos de fechas especiales. En español, chicos, igual ya lo vamos a ver lo de las fechas, pero vamos adelantándonos aquí. Voy a guardar esto para ponérselos en las memorias también. En las fechas, nosotros en español decimos el 12 de agosto del 86. En inglés no decimos el 12 de agosto, nosotros marcamos solamente el número 12, le ponemos su transformación, decimos August, 1986. Miren las pequeñas diferencias, right? Ese el
no se escribe, pero ojo, la palabrita el, la, los, las, no se escribe, pero sí la vamos a pronunciar. Entonces, en pronunciación debemos decir the. ¿Y por qué the? Porque es específica esa fecha. The. Entonces, no lo escribimos, pero sí lo pronunciamos. En este orden. The 12th of August. Los meses, al igual que los días de la semana, se deben escribir en mayúscula inicial. The 12th of August. Este de o del desaparece y se convierte en una coma o un espacio en la pronunciación. The 12th of August, 1986. Ya ahorita vamos a ver cómo decimos los años en inglés. Entonces, fíjense que los números ordinales me sirven para hablar de fechas de nacimiento, de fechas especiales y para dar orden. Y esos números van a ir siempre con el artículo the 12th, the 22nd, the first, the second, the third. Now, este número no lo vieron ahí en el video, pero ya se los escribo. El número cardinal se escribe 12, pero el número ordinal se escribe 12. Para que lo tengan en cuenta. Fíjense cómo esa VE se transforman también a una F como ocurrió con el número 5. ¿Bien? Lo mismo sucede con el número 12. Let's continue here. Centuries. We use ordinal numbers to express the century that something happened. Shakespeare was born in the 16th century. The Renaissance was a period in European history from the 14th to the 17th century. Kings and queens. For the name of a king or queen in written English, Roman numerals are used. However, those Roman numerals are said as ordinal numbers in spoken English. Henry VIII. Louis XVI. Cuando hablamos de reyes, como la reina Isabel, Enrique VIII, Luis XV, en algunos números se dice normal, el número en cardinal en español. ¿Sí? Enrique XV, el príncipe Pablo VI o Pablo VI. En español se puede usar ambos, pero en inglés siempre va a ser con número ordinal, cuando nos referimos a una descendencia de reyes o reinas. Was the last king of France before the fall of the monarchy during the French Revolution. Here is a list of ordinal numbers from 1st to 31st, because they're needed when you give a date in English. I recommend watching our video about how to say the date in English. The ordinal numbers from 1st to 31st in English are 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Let us know the day of your birthday in the comment section below. So, estos son los números y cómo debemos pronunciarlos de acuerdo a los números ordinales, chicos. ¿Para cuándo los usamos? Para decir las fechas en las que estamos, para hablar de los siglos, para dar un orden, o cuando hablamos de los pisos de un edificio, estamos en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso, right? Now, this is the numbers about the ordinal numbers. Un pequeño ejercicio, cada uno de ustedes escoja alguno de esta lista que les voy a escribir y me lo van a decir cómo se diría el número ordinal. Yo se los voy a escribir en número cardinal, ustedes me lo dirían en número ordinal. Let's do it. ¿Cómo serían estos números? A ver, ¿quién me los dice? El 31, el 23, 781, el 52.
31st, 31st, very good. El segundo. 20, third, 23rd, very good, 23rd. El tercero. ¿Cómo sería el tercero? A ver. 781st. 781st. Ay, recuerden que el último número es el que cambia. 700, 780, 80, 81st. 781st. Y el último, ¿cómo quedaría? 781st. 52nd, 52nd. Very good. 52nd. Period. Nothing else to say. Very good. Muy bien, chicos. Now, tercer grupo de números. Tercer grupo de números. Este tercer grupo de números es precisamente cuando vamos a hablar de las fechas. Right? ¿Cómo vamos a decir las fechas en inglés? Ya vimos una partecita, ¿cierto? Ya vimos acá que una de las formas de decir la fecha, así como lo decimos en español, decir el 12 de agosto de 1986, en inglés la escribimos de esta forma. La otra forma de decir en español también la tenemos en inglés. ¿Cuál es la otra forma? Empezar por el mes. Agosto 12 de 1986, pero en inglés fijémonos la pequeña variación. August the 12th. Aquí en la escritura, chicos, sí ponemos el artículo the, right? Aquí en la escritura sí ponemos el artículo the y decimos August the 12th, 1986. Esta pequeña variante la tenemos del español al inglés y en escritura y pronunciación en inglés. Fíjense bien, el número 12 acá empieza con el 12. En español decimos el 12. En inglés pronunciamos ese el, pero no lo escribimos. Y de la otra forma, donde decimos agosto 12, en español no decimos el, pero en inglés sí lo decimos y lo escribimos. Right? Entonces, una pequeña variante. Quiero que todos ahí en el chat me escriban sus fechas de nacimiento. ¿Y quién me la dice en el micrófono? Tell me. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me la dice? This is my birthday. Este es mi día de nacimiento. ¿Cuál es el suyo? What is yours? ¿Cuál es el de ustedes? Tell me. Write them down there in the chat. Escríbanlo ahí en el chat. Vamos a ver. Nothing? Come on. Bueno, ahí va escribiendo Natalia Jiménez. Vamos a ver, mientras escriben ahí en el chat, let's pay attention to the next video. So let's have a look to the next one, that is the dates, las fechas.
Sobre todo acá en el video ya vimos cómo escribimos la fecha, día y mes. Ahora vamos a analizar how to say the year, cómo decimos el año en inglés, que es completamente diferente a como hacemos en español. ¿Cierto que en español decimos el número completo? 1986, 2004, 2021. En inglés vamos a tener unas variantes. Let's have a look. How to say the date in English. For dates in spoken English, we always use an ordinal number for the day. We say the 4th of July and not 4 of July. 4th is an ordinal number. Ordinal numbers show order or sequence. Normally, there is a th at the end of the number. For example, 7, 7th, 13, 13th. However, there are some exceptions. The ordinal numbers that are highlighted in red in the chart are irregular or have a slight change in spelling. The most important exceptions are for the first 3 days. We say first, second, and third. Notice when written as numbers they end in st, nd, or rd. All the other ordinal numbers end in th. There are 2 ways of giving the date in English. In the United States, they put the month before the day. The date that appears is March 7th. The exception is with the name of the US celebration of the 4th of July. In Britain, Entonces fíjense cómo cuando hablamos de los días, de las fechas especiales, podemos decir las dos formas. Marzo 7, 7 de marzo. ¿En qué se varía? En que en América decimos primero el mes, luego el día, y en británico primero el día, luego el mes. Teniendo en cuenta que, fíjense también el artículo da. En americano debemos decir March the 7. Ojo que acá no aparece la escritura, pero sí debemos pronunciarla. March the 7. Y en británico, the 7 of March. British English, or in most of the rest of the world, the day comes first, before the month, so that the same day is the 7th of March. Notice how in spoken English you start with the, as in the 7th, and then of, between the day and the month. The 7th of March. Now look at the first date. It is written as March 7, without the th after the 7. In American English, it is not common to put the th after the number in written English. However, even if it is not written, the ordinal number is still said in spoken English. You need to be careful when writing the dates using only numbers. In United States, the number of the month is first, and then the day. So March 7th is written as 3-7, and finally the year. Everywhere else, the number of the day is first, and then the month. So the same date is written as 7-3-17. So what day is this? 3-5-18. Well, it depends on the country. It can be March 5th in the United States or the 3rd of May in the rest of the world. There's a big difference, isn't there? At least the year is the same, 2018. To avoid confusion when writing an email or any other written form of English, it is best to write the month as its name, January, February, or its abbreviation, Jan, Feb, etc., and not as its number. And remember, the months in English always start with a capital letter. August is with a capital A, a big A. Years are normally divided into 2 parts, the first digit or first 2 digits and the last 2 digits. In this example, the year is divided into the first 2 digits, 19, and the last 2 digits, 84. So you would say the year is 1984. Look at these examples. 1066, 1652, 1941, 2017.
For the year 2000, you say the year 2000. For the years 2001 to 2010, the most common way of saying the year is 2000 and plus the number. Listen to these examples. 2001, 2002, 2005, 2008. See our other video about how to say the year in English. So, fíjense bien, chicos, fíjense muy bien cómo cuando hablamos de los años tenemos dos variantes, ¿cierto? No decimos 1984, sino decimos 1984. Dividimos los números de dos en dos, right? Cuando tenemos un número como el 1066, podemos decir 1066 o incluso pueden leerlo como 1066. 1066. Estos números que tienen ceros se pueden leer por separado diciendo 10, right? Si vemos, por ejemplo, el año 1900, podemos ser 1900, que ya se los escribo acá, los que les estoy diciendo. Por ejemplo, el año 1906 se puede leer 1906. Y si es el año 1900 sería 1900. Right? Esa sería la forma de poder decir las fechas. Ahora, referente del 2000 para acá, del 2000 hasta el 2021, tenemos dos formas. Podemos decirlo el número completo, 2001, 2002, 2021, ¿sí? Y fíjense que acá sí decimos el N en estos números, 2001, 2002, 2021, cuando hablamos de las fechas, no del número en un conteo, ¿qué? O podemos decirlo de forma también como estamos haciendo la división de los otros números. Generalmente esa división se utiliza en la forma militar, que en el año 2021, 2021, se puede decir también, right? So now, when is your birthday? What day is today? ¿Quién me dice estas dos preguntas? When is your birthday? What day is today? ¿Quién ha escrito ustedes? A ver. Dicen, November the 6th, 2002. Good. July the 17th, 2002. Perfect. Very good, people. So if you can notice, this is not much difficulty. Todo se trata de prestar atención a cómo decimos los números que debemos tener en cuenta para esta información. Now, the last part about number, la última partecita de los números que son cómo decimos los números de teléfono. This is a telephone number. In spoken English, we normally say phone number instead of telephone number, but both are correct. In English, we give telephone numbers by saying each number individually, which means each number one by one. The phone number that appears is 3692-5847. We do not combine the numbers as happens in some other languages. We do not say 36, 92, 58, 47. So now, people, pay attention to something special with the numbers in English and talking about the telephone numbers. Cuando hablamos de los números de teléfono y de la cédula, ¿cierto? Cada quien tiene una característica especial de pronunciarlo, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, mi cédula 1098-620-136. Mi teléfono lo diría como 301-754-7208. Cada quien dice el número como quiere. Y si no han notado, a ustedes le dicen el número de otra forma y se pierden, ¿verdad? Que como que espere, ¿cómo es? ¿Me lo repite de nuevo? ¿Cómo fue que lo dijo? En inglés, para evitar estas confusiones, they say number by number, individually, right? They say each number individually. Todos los números se dicen de forma individual, uno por uno. No, the phone number is 3692-5847. When there is a 0 in the telephone number, there are two ways of saying it.
You can say the number 0 as the letter O or as the word zero. The most common way is to pronounce the 0 like the name of the letter O. For example, 50591023. Sometimes in American English, the 0 is pronounced as the word zero and not as the letter O. For example, 50591023. However, you will also hear people say O instead of 0 in American English. Let's look at when numbers appear consecutively. If a phone number contains two of the same numbers together, we usually say double and then that number. For example, with the number that appears, we say 5718-3369. If a phone number contains three of the same numbers together, we usually say triple and then that number. For example, 2149-8777. Just so you know, in American English, you often hear consecutive numbers said individually. So in the example, it's 5718-3369. So, cuando tenemos números consecutivos iguales, ¿sí? Normalmente tenemos las 2 hasta 3 variantes de decir. Podemos decir los números individual, 3 como en el ejemplo, o podemos decir la palabrita double para referirnos a doble y el número que está repetido. Como en el ejemplo, 5718-3369. No problem. O pueden decirlo individual, 5718-3369. No problem. Si hay 3 números mismos, podemos decir triple en vez de double, para decir que es triple ese número. 777. Good? And sometimes in American English, you often hear consecutive numbers 6 individual. Y generalmente en americano dicen todos los números individuales sin importar si vienen repetidos 2 o 3 veces. So, tenemos las variantes. De cualquiera de estas 3 formas pueden escucharlo decir. Good? There is not gonna be any problem. Now, what about, vamos a saltarnos aquí, the expressions, and what about the number 0? Cuando hablamos del número 0, tenemos una particularidad, y es que el número 0, no lo vi que lo expresaran acá, lo debemos mencionar o bien decir la palabra o decir la palabra zero. Cualquiera de las dos formas está bien. Solo que el o es más común, es más probable que ustedes lo escuchen. Entonces, si ustedes dicen 505-1023, es lo mismo que escuchar decir 505-91029. ¿Okay? De acuerdo a cómo ustedes se sientan comfortable, you can do it any of them. Now, people, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Good, thank you, Natalia. So let's start continuing with the other things. The family, la familia. How many groups of families do we have? ¿Quién me recuerda? ¿Cuántos grupos de familia tenemos? ¿Cuántos grupos familiares? What do you say? 1, 2, 3, 4. Nosotros tenemos 4 grupos familiares en cualquier idioma. Good. Which are gonna be they? We have nuestro nuclear family, nuestro núcleo familiar, ¿cierto? Que está conformado desde los tatarabuelos hasta los hijos y nietos, right? This is the nuclear family. Esa es la primera, que se conforma de nuestros padres y parientes. Relatives. Now, attention to the words. Parents significa padres, mamá y papá. Relatives, parientes, todo lo que no conforma mi familia, papá y mamá, hermanos. Good, pero todos ellos son mi nuclear family. So, there are some gender words. Hay palabras que tienen género, como mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela.
Pero hay otras que son genéricas, que sirven para ambos, como parents y relatives. Parents significa mamá y papá del tiempo, padres. Para hablar de la familia, de los tatarabuelos, tatarabuelas, tenemos la expresión great grand grand. Great grand grand. Ustedes le ponen esta palabra a la palabra parents y ya está hablando de los tatarabuelos. Great grand grand. Great grand grandparents, great grand grand relatives. Porque incluso tenemos tataratíos, tataratías, existen. Good. Si solamente queremos referirnos a los bisabuelos, decimos grand grand. Grand grand. Grand grandparents, grand grand relatives. Y si solo queremos hablar de abuelos, utilizamos una sola palabra, grand. Ahí me equivoqué escribiendo el grand. Aquí, chicos, es una G, no una D. ¿Right? Entonces, para que lo tengan pendiente. Now, ¿cómo dirían abuela mujer? ¿Quién me lo dice? Abuela mujer. Grandmother. Grandmother. Ma con A. Grandmother. Good. ¿Quién me diría tatarabuelo hombre? Grandfather. Good. So, we can say individually and we can say in a group. Good. Ahora, los hermanos, los hijos, tienen también palabras genéricas. La palabra genérica para hijos o hijas en conjunto es children. O pueden decir kids. La palabra genérica para hermanos y hermanas es siblings. Good. La palabra genérica para los primos o primas es cousins. Para los tíos y para las tías no tenemos una palabra que haga división. Por lo tanto, tía es aunt y tío es uncle. Ahí. Para los sobrinos y las sobrinas tampoco. La sobrina es niece y el sobrino es nephew. ¿Cómo decimos hermano y hermana? Sister, Brother. la hermana. Y muy bien, brother, el hermano. Y finalmente, papá y mamá, mother and father. Right? Entonces, estas son las palabras que conforman nuestro núcleo familiar principal. ¿Saben alguna otra diferente? ¿Quién se nos quedó por fuera? Tell me. Los tíos, las tías, los hijos, las hijas. Las palabras hijo y la palabra hija. ¿Cómo decimos hija en inglés? Daughter. ¿Y cómo decimos hijo? Son. Igualito que la palabra sol. Son. Good. So, esta es nuestra primera familia. La familia nuclear. Good. ¿Qué pasa si su papá o su mamá fallecen o se separan? Llega nuestro segundo grupo familiar, la familia de los astros, step parents, step relatives, step parents o step relatives. En este grupo familiar tenemos exactamente las mismas palabras que vimos en este grupo, solamente que fíjense bien, ¿qué debemos hacer? Vamos a anteponer a la palabra step, right? Entonces vamos a tener exactamente la misma cantidad de personas, el mismo vocabulario, pero antes de cada palabrita yo pongo la palabrita step. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de mi hijastra, yo digo step daughter. De mi madrastra, step mother.
El hermanastro, stepbrother. Hijastro, stepson, etcétera, etcétera. Right? Es solamente poner la palabra step antes de esa otra palabra que ya habíamos conocido. Good. Y en este núcleo familiar podemos hablar de todos ellos. Solamente hay una palabrita especial, que es cómo se le llama a esa persona que es hijo natural de tu papá con tu madrastra. O lo contrario, hijo natural de tu mamá con tu padrastro. ¿Cómo se le llama a él? Porque los hermanastros, las hermanastras, no tienen la sangre de tu papá o de tu mamá. Son solo sangre de esa otra persona, ¿cierto? ¿Cómo se le llaman a estos? How do you call them? ¿Medio hermanos? Muy bien. Half-blood, media sangre o medio hermano. Half-blood brother o half-blood sister. A veces ven la palabra así completa, a veces solamente van a leer que dice half brother, half sister, o half blood brother, half blood sister. ¿Good? Y esa palabrita debe tener unos guiones pegaditos allí para decir la palabra. Por ejemplo, hermanastro, half raya brother. ¿Por qué esas rayitas son importantes en inglés? Porque esas rayitas dice que esa palabra es una sola, no son tres, ¿verdad? Entonces es muy importante al momento de escribir que se acuerden de escribir de esas líneas, ¿good? Esos guiones. Now, tercer grupo familiar. La familia ante Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la familia ante Dios? Los padrinos. Good. En los padrinos solamente vamos a tener 4 palabritas. ¿Qué hacemos con ellas para saber que estoy hablando de la madrina o el padrino? Yo voy a poner la palabrita God, que significa Dios, antes de la palabra mamá o papá, para especificar que estoy hablando de mi madrina o mi padrino. Entonces digo godparents, los padrinos. Godfather, el padrino. Godmother, la madrina. Godson, ¿quién es el godson? El ahijado. Y goddaughter, la ahijada. Aquí solamente tenemos estas palabras. En inglés no existe ni la comadre ni el compadre, ¿right? Que tenemos en español. ¿Por qué? Ni idea. ¿Qué? Son contextos culturales, ¿verdad? Sí van a poder escuchar estas palabras en ciertos ambientes donde existen grupos latinoamericanos, por ejemplo en Miami, en Los Ángeles, donde hay varias comunidades latinas cerca a las fronteras, van a escuchar el famoso comadre compadre, pero en un contexto en inglés no existe esa palabra como tal. Good. And now the last nuclear family, el último grupo familiar, la familia de los suegros. Y esta familia la construimos con la palabra in-law. Parents, raya, in, raya, law. Parents in law. Los padres bajo la ley, sea la ley de Dios, la ley del hombre, van a ser nuestros padres, los suegros. Ellos van a ser mis nuevos papás. Mi suegro va a ser father-in-law, mi suegra mother-in-law. Si ellos son mis padres, el yerno y la nuera van a ser los hijos bajo la ley, ¿verdad? Entonces a todas esas palabritas yo les pongo la palabra in-law después así con las líneas tal cual y ya estamos diciendo suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, and that's it. Good. Aquí en este último vocabulario sí entra la palabra sister y brother, porque ellos serían nuestros cuñados y cuñadas, nuestros hermanos bajo la ley. Good. So this is the nuclear family, the step parents, the godparents and parents-in-law. Este es el vocabulario que tenemos para trabajar
el siguiente tema, que ya es una partecita de concepto gramatical. Good. Si quieren ampliar más la información de la pronunciación de estas palabras, van a poder encontrar allá en el módulo el vocabulario de la familia descrito allí. ¿Listo, people? Now, let's talk about these last after, the possessives. What are the possessives? Los posesivos son palabritas que me ayudan a mí a identificar la relación entre una persona y otra, o entre dos objetos, o una persona apropiándose de un objeto, right? In English as well as in Spanish, we have three different types of possessions. Tenemos tres diferentes tipos de posesivos. Los posesivos adjetivos, los posesivos nominales y posesivos pronominales. Cada uno de ellos se utiliza de cierta forma. ¿Good? Yo les voy a mostrar el más complicadito de todo, les voy a enseñar la regla, y el trabajo autónomo que tienen esta semana es averiguar cómo funcionan los otros dos. Right? Vamos a ver conmigo los possessive nouns y tienen como tarea investigar los possessive adjectives y possessive pronouns. ¿Listo? So, now let's pay attention to the following video. We're going to check out the rules. Vamos a mirar las reglas que hay para escribir estos posesivos. And let's have What do they have in common? Apart from the name John, of course. Is at the end of John. Apostrophe S, possessive nouns. Look at these three short sentences. Miren esas tres oraciones y logren identificar qué significa en cada una de ellas esa apóstrofe y esa S. John's tall, John's studied, and John's car. What do they have in common? Apart from the name John, of course. They all have an apostrophe S at the end of John. What does an apostrophe S mean? The apostrophe plus S has three different meanings in English. When an apostrophe S is followed by an adjective, like in the first example, John's tall, then the apostrophe S is a contraction of is. John's tall is a short way of saying John is tall. When an apostrophe S is followed by a past participle, like in the second example, John's studied, then the apostrophe S is a contraction of has. John's studied is a short way of saying John has studied. Remember that regular past participles end in ed. A sentence with has plus past participle is in the present perfect tense. When an apostrophe S is followed by a noun, like in the last example, John's car, then the apostrophe S is used to show possession or that something belongs to someone or something. So, fíjense muy bien cómo en estas tres frases tenemos el apóstrofe y la S. Dos de esas no son frases, dos de esas son oraciones y una de ellas es una frase. Una frase es un grupo de palabras que solas tienen un sentido, tienen un significado, mientras que una oración, si no tiene verbo, no tiene significado alguno. En la primera oración decimos John's tall, y ese apóstrofe y esa S están representando la contracción del verbo to be, como si dijéramos John is tall. ¿Cómo identificamos que ese apóstrofe y esa S es el verbo to be? Porque siempre después del verbo to be vamos a ver un complemento, una palabra cualitativa, un adjetivo, como en el ejemplo, John is tall. The second one say John's studied. Aquí la contracción del apóstrofe y la S no es un posesivo, no es el verbo to be, es el verbo has en tercera persona contraído. Y esto ocurre cuando hablamos del presente perfecto, que más adelante lo van a aprender. ¿Cómo identificamos que es have, que no es el verbo to be, que no es un posesivo? Porque siempre después de esa contracción va a ir un verbo en participio pasado, que más adelante van a aprender. Right? Finalmente, John's car. Aquí, ¿cómo identificamos que ese apóstrofe y ese S sí está hablando de una posesión?
porque después, siempre después del apóstrofe y la F, la apóstrofe y la S, debe aparecer un sujeto, un nombre, right? Un sustantivo. Esa es la forma como logro identificar en qué momento estoy hablando de posesivos nominales, que es el famoso apóstrofe con la S. Good. Now, vamos a mirar cómo debemos utilizar esta apóstrofe y esa S en las frases y luego vamos a mirar cómo construimos las oraciones usando este tipo de apóstrofe. Let's see. We don't say the car of John, as you do in some languages. No, in English we use the apostrophe S, so we say John's car, which means that the car belongs to John. John's, with an apostrophe S, is called a possessive noun. In this lesson, we are going to look at possessive nouns and how to use the apostrophe S. A possessive noun, which contains an apostrophe S, is used to show possession, or that there is a relationship between two things, or that something belongs to someone or something. Look at the example. Paul's house is very big. Instead of saying the house of Paul in English, we use the apostrophe S to show that the house belongs to Paul. Paul's house is very big. Here are some more examples. Where is Julie's book? The book belongs to Julie. Julie is the owner of the book. We don't say the book of Julie. No, we say Julie's book. Do you want to go to Mike's party? It is the party that Mike is having. I'm going to meet Susan's parents tonight. Susan obviously does not own her parents. The apostrophe S can show a relationship between different people or things. Miren, aquí en la oración Paul's house is very big, tenemos a la frase indicando que la casa de Paul es. Fíjense bien cómo creamos una oración poniendo el apóstrofe o la frase nominal al principio de la oración. Paul's house, la casa de Paul. Ya después de que yo creo la posesión, de que creo la relación en esa frase posesival, pongo el verbo to be y la información complementaria. Paul's house is very big. I am going to meet Susan's parents. Podemos también crear oraciones en donde el adjetivo o la frase posesival esté en la información complementaria, como en la última, la número 4. I am going to meet Susan's parents. O, hablemoslo en presente, I meet Susan's parents. Yo me presento o conozco o me encuentro con los papás de Susan. Nosotros podemos empezar las oraciones con una frase posesival o podemos terminar las oraciones con esa frase posesival. En ambos casos estoy indicando una posesión, una relación entre alguien con alguien más o entre un objeto y un otro. Right? Now, esta es la primera regla. ¿Cómo hago para construir una apóstrofo and S, una frase posesival? Miremos aquí en el Paint. Generalmente en español yo diría el perro de John. El perro de John. De esa forma, cuando yo digo el de, estoy expresando la posesión, ¿cierto? En español yo primero digo quién es el dueño y a lo último pongo el objeto poseído. El objeto del que se está hablando como posesión. Esto en relación a los objetos. ¿Right? Cuando hablamos de personas, no estaremos hablando de un objeto de posesión, sino de una relación interpersonal. Good. ¿Cuál es la relación que yo tengo con esa persona? Y este de ya me indica la posesión o la relación como tal. El perro de John, él es el dueño de ese objeto que viene a continuación. O esta persona se relaciona con esta otra persona. ¿Okay? En inglés
yo no puedo hacer la oración como the dog of John, tan literal como lo podría hacer de esta forma. The dog of John, esa es una traducción muy literal. Si se dan cuenta, digo el de, perro dog, the of y John, John. En inglés no puedo hacer esto, porque no van a entender que ustedes están hablando de una posesión o que están queriendo decir que ese objeto le pertenece a esa persona o que esa otra persona se relaciona con esa otra persona. Fíjense bien en inglés cómo es que va el asunto. En inglés primero pongo esa otra persona o ese objeto del que estoy hablando en la oración, en este caso el perro, dog. Esa partícula de, esa preposición, no la voy a decir of. Esa preposición se va a convertir en el apóstrofo y la S. Y una vez haya hecho esto, ahí sí pongo al dueño o al propietario de ese objeto, que en este caso es John. En vez de decir the dog of John, yo digo dogs John. ¿Será que sí? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ya casi vamos a acabar. Despertémonos un ratico. ¿Quedaría bien así? Seguimos haciendo una traducción incorrecta, ¿cierto? Porque ustedes dirán, profe, sí, of es el apóstrofe la S, de. Estarían diciendo perro de John. Esa sería la traducción literal, nuevamente, y también estaría incorrecta. Entonces ustedes dicen, ¿en dónde es que yo debo poner esa apóstrofe, esa S? El apóstrofe y la S van en la persona que es la dueña de ese objeto. Entonces no decimos dogs John, porque eso vuelve a ser una traducción literal. Decimos Jones. Al nombre propio de esa persona es al que le ponemos el apóstrofe y la S. Y ya estoy diciendo de John, que eso que viene a continuación le va a pertenecer a esta persona. De John. ¿Qué es de John? Ponemos al final el objeto de la posesión. De John es ese perro, John's dog. John's dog. De John, el perro. John's dog, el perro de John. Good. El perro de John. Así es como construimos la frase posesival. Esa es la famosa frase de posesión. John's dog. Y ahora, ya tenemos la frase, ¿cómo construimos las oraciones? Yo puedo empezar haciendo la oración con la frase, más el verbo to be, más información complementaria, como por ejemplo, John's dog is big. El perro de John es grande. John's dog is big. Como también yo puedo empezar con otra información y poner como complemento a esa frase posesival, como ya se las escribo a continuación. Entonces, otra forma sería empezar con un sujeto más el verbo to be más una frase. Como por ejemplo, vamos a marcarlo aquí en diferentes colores para que las entiendan. Good. Como por ejemplo, un nombre de perros, a ver, Copito. Copito. Copito is John's dog. Copito es el perro de John. Good. So, pay attention how we can write down the different things and having the same situation con los posesivos nominales. Yo puedo tener cualquiera de estos dos tipos de oración o de estructura y en ambos puedo utilizar la frase posesival para indicar que algo le pertenece a alguien o que alguien se relaciona con alguien más. Good.
Now, este apóstrofe y esta S tienen ciertas reglas. Vamos a terminar de ver el video para ver cuáles son esas reglas. Things. Here, Susan's parents refers to the parents of Susan. Paul's, Julie's, Mike's, and Susan's are all possessive nouns. Now, there are some simple rules about how to use the apostrophe S. We're going to see those now. When we have a singular noun, we just add an apostrophe S, like we have already seen. For example, we went to Ange's house last night. Ange is a singular noun, the name of a person. So we just add an apostrophe S to the end of her name. Ange's house. This means the house belongs to Ange. Is that your friend's bike? We're talking about one friend. Friend is a singular noun. And his. La primera regla nos dice, pongo la apóstrofe y pongo la S, punto, listo. Right? Así de fácil utilizo la apóstrofe y la S y estoy diciendo en este caso, Angie's house, la casa de Angie, Friend's bike, la cicla del amigo. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de ¿qué pasa cuando yo voy a hablar de un objeto que le pertenece a varias personas o a varias cosas al mismo tiempo? Es decir, cuando voy a hablar de algo en plural. Miren las siguientes dos oraciones. Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos del perro? Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos de los perros? En esa situación, cuando la palabra está en plural, yo sencillamente pongo el apóstrofe. Pero chicos, ese apóstrofe no va a tener ningún cambio en pronunciación. Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Ambas oraciones se pronuncian igual. Ustedes dirán, ¿cómo hago para entender que estoy hablando de uno o varios perros? El contexto es el que me va a ayudar a identificar. Si ustedes ven la oración escrita, por supuesto van a ver que cuando vean esto así, están hablando de ese sujeto como plural. Y si lo ven de esta forma, es que están hablando del objeto en singular. Pero cuando estamos utilizando este tipo de posesivo en modo de oración, es decir, en modo de hablar, debo identificar el contexto a través de lo que me señalen o lo que me muestren, ¿sí? Porque la pronunciación es la misma, no hay ningún cambio en pronunciación. Bones? No, this is not correct. We don't add an extra S after dogs because dogs is a plural noun ending in S. Dog's bones, with only apostrophe after the S, means the bones of the dogs. Dogs is plural. So people, aquí ya vimos las primeras dos reglas. La primera regla en general me dice póngale la S, el apóstrofe y la S a la palabrita y ya con eso está indicando una posesión. Por ejemplo, yo digo Valeria's house, la casa de Valeria. Laura's room, la habitación de Laura. Paola's boyfriend, el novio de Paola. Javier's mother, la mamá de Javier. Natalia's name, el nombre de la Tania. Good. Estoy creando una relación, una posesión con la palabra que viene a continuación. Si estoy hablando de objetos en plural, que es esa cosa le pertenece a varios al tiempo, debo solamente poner el apóstrofe y decir ese objeto. Por ejemplo, dog's bones, los huesos de los perros, pero el contexto visual es el que me va a ayudar a entender si es plural. Porque en el escrito es más sencillo. Good. So, people, véanse en esos videos que tienen ahí, véanse en los videos que tienen en el módulo, terminen de complementar esta información, because time is up. El tiempo nos corre. Good. La próxima clase, apenas empecemos la clase, vamos a revisar la tarea de investigación que les dejo sobre el uso correcto de los possessive adjectives y possessive pronouns y terminaremos de ver los possessive nouns. ¿Listo? Voy a explicarles la tarea que tienen para esta semana y con esto terminamos la clase. Have a look at this. La tarea que tienen
es un breve quiz de 5 preguntitas relacionadas con un audio. Tienen que enfocarse muy bien en el audio. Cada uno está basado en escuchar. Uno de esos ejercicios deben escuchar el número que les están pronunciando y deben copiarlo en la casilla correcta. Ojo que en la lista ustedes van a escuchar 1, 2, 3, 4. Ese no es el número, ese es el punto. Punto número 1 y ahí les van a mencionar un número. Ejemplo. 24, 24, ese fue el número que deben escribir acá. 24, 24, Se los van a repetir 3 veces. 12, 12, 12, Guíense muy bien del video. Fíjense que es un video y fíjense cómo la manita va pasando de un número al otro. A donde ustedes vean que estén marcando el número, ahí dicen el número en donde ustedes deben escribir el número. Pero ojo, no es escribir el número en número, es escribir el número en letras. ¿Listo? Ese es el punto número 1. El punto número 2 tiene que ver con pronunciación de las letras en el alfabeto. Entonces, igual, aquí van a ver un video donde les están señalando cuál es el paquete de letras que van a escuchar y cuál de ese paquete es la letra que están pronunciando. Entonces, por ejemplo, acá en la número 1, la A, la I, la E, ustedes escuchan el audio. E, 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 Se las van a pronunciar 3 veces y ustedes escogen cuál fue la que escucharon. ¿Listo? Pregunta número 3. La misma cosa. Van a escuchar unos audios, pero aquí van a escribir la letra. Esta vez no les van a dar opciones. Ustedes deben escuchar muy bien de qué letra están hablando y escribir la letra correcta. Si escucharon J, entonces la J, K, etcétera. Aquí no importa si escriben en mayúscula o minúscula, no pasa nada, right? No, perdón. Solo en minúsculas. No me vayan a escribir ninguna respuesta en mayúsculas. Todo en minúscula, por favor. Ojo, porque el algoritmo de las respuestas no contiene las mayúsculas, entonces les va a quedar mal así hayan escrito bien la opción. ¿Listo? En la pregunta número 4 van a ver vocabulario sobre las prendas y los colores. Entonces van a escuchar de cuál color es el que están hablando en cada una de las opciones y escribir la letra correcta, si la A, la B, la C o la D, de acuerdo a la opción. Y la última, no tienen que escuchar nada, es sencillamente escoger cuál es el posesivo correcto para escribir esas oraciones usando los posesivos que deben trabajar como trabajo autónomo en casa. ¿Listo, chicos? Esa es la actividad que tienen abierta para hoy. Recuerden que está abierta hasta el 3 de octubre. Any questions? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Good people. Entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, escríbanme a bandeja de Canvas o recuerden que los lunes de 10 a 12 tenemos el espacio de tutorías. ¿Listo? Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye.